Bueno, vamos a comenzar otra vez. Ya lo que está diciendo es que tenemos que saber como conocimientos previos, a ver, voy a usar el puntero acá, ya, que el tubo digestivo se puede, se compone por estas estructuras que ya todos conocemos, ¿no? La boca, el esófago, el estómago, los intestinos y el recto. Y todas estas estructuras tienen esta configuración de capas histológicas, ¿ok? De acá lo más importante de estas capitas o lo que vamos a tocar más hoy son estas estructuras. La mucosa, que está compuesta por el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Vemos acá el epitelio. A ver si puedo aumentarle un tamaño. Ahí, por eso aparece. Ya. La lámina propia que está por detrás y la muscular de la mucosa. No se vayan a confundir la muscular de la mucosa con la muscular externa. O sea, la mucosa tiene su propia capa muscular. La muscular externa es otra que está más por encima, que está compuesta por músculo longitudinal y músculo circular. ¿Ok? Luego de la mucosa viene la submucosa, que es esta partecita de acá, la blanquita. ¿Ya? Esta es la submucosa. Y ya detrás ya viene pues esta muscular externa. Luego de esta viene la serosa del tejido conjuntivo y la serosa del mesotelio. ¿Ok? Todo este tubo digestivo tiene esta estructura básica, la mucosa, submucosa, muscular externa, serosa del conjuntivo y serosa del mesotelio. ¿Ok? Solo con algunas diferencias que ya se detallan en una imagen posterior. Entonces, todas estas estructuras se podrán obstruir, perforar, sangrar o inflamar. Esas son las principales patologías que pueden haber a nivel de todo este tubo digestivo. Y se basan en estas cuatro porque prácticamente tienen la misma estructura y cada una de estas se puede pasar por estas patologías, ¿no? Que se pueden obstruir, se pueden perforar, sangrar o inflamar. Entonces acá tenemos las principales funciones a modo de resumen de todas estas estructuras, ¿no? En la boca, la faringe, el paso de alimentos, el esófago que conduce el bolo hasta el estómago, en el estómago donde inicia la digestión, en el intestino se da también sobre todo la absorción, en el colon y el recto se da la excreción. Acá vamos a ver algunos datos principales que tenemos que saber. Adelantándonos un poquito, así para que ya se familiaricen. Por ejemplo, en las perforaciones, literalmente, digamos que tienes el esófago y este se puede como perforar, se puede hacer como un huequito acá. Y, y pues, ¿qué pasa cuando hay una perforación? Todo el contenido que está en el esófago, en este caso la saliva, o sea, va a salir por este huequito, se va a salir. ¿Y a dónde va a llegar? En este caso el mediastino, ¿no? Por la posición del esófago, está a esta altura. Entonces, todo ese contenido va a salir, en este caso la saliva. Pero, ¿qué pasa si se perfora otro órgano? Por ejemplo, si se perfora el intestino. Ahí, ¿dónde está? Ya. Eh, este intestino ya. Tenemos el intestino y se hace un hueco, se perfora. Por alguna razón que vamos a ver más adelante, se perfora. En el intestino, ¿qué hay? Hay heces, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con estas heces? No sé por qué las dibujo así. También van a salir y por la posición se van a ir a la cavidad peritoneal. La cavidad peritoneal es lo que vemos acá. Les adelanto esta imagen. Ahí Miren, acá tenemos el colon. Este colon, imaginen que se hace pum, una herida y se perfora. Todo el contenido fecal que estaba dentro va a salir por esta herida, Bristol, y se va a ir a esta cavidad peritoneal, que es todo lo que vemos de amarillo. Entonces, como está habiendo heces en esa cavidad peritoneal, va a haber una inflamación. El organismo responde con inflamación porque está detectando un cuerpo extraño, material extraño. Entonces, eso es lo que va a causar la peritonitis. También lo vamos a ver en apendicitis, pero lo voy a explicar más adelante. Ahora, entonces, si hay perforación del estómago, ¿qué va a salir? Ácido clorhídrico a la cavidad peritoneal. Si hay, para otro punto, en caso de inflamación, recordemos que toda terminación, la terminación etimológica de inflamación es itis, ¿no? O sea, si tenemos esfagitis, gastritis o adenitis, es inflamación del esófago, del estómago, del duodeno, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que esta inflamación, cuando es itis, es a nivel de la mucosa, ¿ok? Es cuando hablamos de terminación itis, es inflamación a nivel de la mucosa.
Ahora, si hay una inflamación constante, puede ir penetrando capas más profundas del tubo digestivo y provocar sangrado. Otra imagen que les adelanto es esta de acá. Ay, esperen. Ya, esta, donde acá. O sea, si ya vamos adelantando que es una úlcera. Esta hendidura que ven acá es una úlcera. Es como si se hubiera carcomido toda esta parte que debería estar normal, debería estar lisa. En una úlcera es como una hendidura. Se ha roto, ha habido daño en toda esa parte y se ha formado esta hendidura. Entonces esta hendidura puede ir bajando y bajando y seguir erosionándose hasta abajo hasta que llegue a un vaso sanguíneo y le puede dañar. ¿Ven? Entonces si se daña el vaso sanguíneo, debido a esta erosión constante que ha ido bajando capa por capa, capa por capa, comienza este sangrado, porque ya ha chocado con un vaso sanguíneo. Entonces, volviendo acá, eso es lo que pasa y es cómo se ocasionan los sangrados. Y así con las demás estructuras del tubo digestivo, porque todas esas estructuras van a estar vascularizadas, ¿ok? Entonces, la zona con más riesgo de sangrado, ¿cuál va a ser? El estómago, porque es la que está más vascularizada. Le llegan muchas arterias que van a irrigar a sus células. Ahora, bueno, acá tenemos un diagrama así bien bonito que explica las principales diferencias histológicas en cada una de las estructuras del tubo digestivo, ¿no? Porque son parecidas, pero tienen sus diferencias al fin y al cabo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta son los fluidos secretados o ingeridos. Mejor lo pongo así, ya. En, en el tubo digestivo se van a secretar fluidos y se van a absorber fluidos. El intestino delgado va a secretar fluidos y también va a absorber, pero principalmente va a absorber, ¿ok? ¿Ven? Está más grande el cuadrito. Tenemos los jugos pancreáticos y la bilis, que ayudan a la digestión de lípidos, los jugos gástricos para la digestión de proteínas, la saliva para la digestión de carbohidratos y así, ¿no? Todos estos son fluidos que se secretan para ayudar a la digestión. Y una vez que se digiere toda esa comida, o sea, nosotros comenzamos a comer, pasa el bol alimenticio, llega al estómago, acá, en la saliva se digieren carbohidratos por enzimas, ¿no? Lipasas. En el estómago se activan em, las proteasas y se digieren las proteínas. Luego pasa al duodeno, sigue su caminito este quimo, y acá se digieren los lípidos y se convierte en kilo. Y así va pasando todo el recorrido por el tubo digestivo. Y cuando llega al intestino de por sí, es donde ocurre la absorción. Es decir, toda esta masita de desechos ahora que se llama kilo, se le van a absorber los nutrientes, o sea, todo lo que queremos que sí vaya a la sangre para que se vaya al resto de nuestro organismo, para que irrigarlo, para que lleguen esos nutrientes, ¿no? Por eso es que cuando comemos toda esta comida, em, dicen que nos sirve para nutrirnos, porque al final el intestino de toda esa comida va a sacar los nutrientes, los va a llevar a la sangre y los desechos se los va a quedar, va a hacer que siga su camino hasta que llegue al intestino grueso y salga por las heces. Prácticamente nos quedamos con los nutrientes y botamos lo malo pues por las heces. En total, el intestino va a terminar absorbiendo 6 a 7 litros de todo esto. Ujú. Ahora, en la secreción del estómago, el estómago va a tener diferentes glándulas. Lo que vemos acá es una glándula. Y así, estas van a estar por todo el estómago. Estas glándulas pueden ser oxínticas o pilóricas. Las oxínticas, y bueno, las principales diferencias entre esta y esta es dónde se encuentran a nivel del estómago y qué van a secretar cada una. En caso de las glándulas oxínticas se van a encontrar en el fondo y el cuerpo, es decir, acá, en esta parte, y en el cuerpo del estómago. ¿Y qué van a hacer acá? Estas glándulas, o sea, están compuestas por varias células que van a secretar diferentes cosas. En este caso de las glándulas oxínticas que están en esta parte, tienen células que secretan el ácido clorhídrico, el pepsinógeno, el factor intrínseco y el moco. Y las glándulas pilóricas que ya se encuentran a nivel del antro, secretan principalmente o tienen células que secretan moco, pepsinógeno y gastrina. ¿Ok? Las células parietales, que son las principales del estómago, o sea, son una de las principales, se encuentran en ambas glándulas, ¿no? O sea, vas a encontrar células parietales acá en las glándulas oxínticas y en las pilóricas.
Previamente entonces estarían en todo la extensión del estómago. Ahora en esta imagen vamos a hacerle zoom. Ya. En esta imagen vemos todo el cuadrado rojo. Imaginen que es la glándula parietal. Digo, la célula parietal. ¿Ok? La célula parietal entonces acá en su membrana, no sé si en mi puntero, pero en su membrana ven así esos cuadraditos blancos, tienen receptores. Vemos el M3 que es un receptor muscarínico y el CSK8 que es un receptor de colicistoquinina, se llama. ¿Ok? Estos receptores, como saben y ya habrán visto en fármaco, todo receptor, o sea, tiene su ligando. El ligando o lo que lo va a activar para que haga su función es la gastrina. ¿Ok? La gastrina que es secretada por otra de las células de estas glándulas. Entonces viene la gastrina y se une a estos receptores que están en la membrana de la célula parietal. ¿Cómo reacciona la célula parietal ante esto? Pues comienza a liberar calcio. Este calcio va a activar esta bomba que es muy importante. Esta es la bomba de protones y se le llama bomba de protones porque lo que va a hacer es liberar protones, es decir, hidrogeniones, al espacio, al lumen del estómago. ¿Ven? A todo este espacio. O sea, acá está tu célula. Ay, no puedo dibujarla, pero ya. Acá en el borde está del estómago está tu célula parietal y va a liberar hacia el fondo del estómago eh, tus protones de hidrogenio, tus hidrogeniones, ¿ok? Por otra parte, por otro lado, miren, la célula parietal también tiene otra bomba, que es un canal, mejor dicho, que va a estar liberando cloro hacia ese mismo espacio, ¿ok? Al final, el cloro y los hidrogeniones se van a encontrar acá en el estómago, se van a unir y van a formar el HCl, es decir, el ácido clorhídrico. O sea, el ácido del estómago prácticamente. Así es como se forma este ácido estomacal. Así como también tiene receptores muscarínicos y de colecistoquinina, la célula parietal tiene otros receptores para histamina y, ay, no me acuerdo cómo se llama este, pero EP3, bueno, y previamente hacen lo mismo. Una vez que se activan, pero ya no por la gastrina, sino por la histamina, ahorita vamos a ver esto, va a hacer que se libere AMP cíclico. Y este AMP cíclico hace lo mismo que el calcio, activa la bomba de protones y bueno, ocurre lo que ya les dije. Ahora, esta histamina de por sí es secretada por la célula enterocromafin-like que, bueno, la gastrina, como ya vimos, se une a receptores de colecistoquinina y este receptor también se encuentra en esta célula enterocromafin. Entonces, cuando se secrete gastrina, no solo va a estimular la célula parietal, sino que va a estimular este otro tipo de células que es la enterocromafin para que secrete histamina y al final igual termine estimulando la célula parietal, solo que por otro medio y otro receptor, ¿verdad? Esta vez mediante el receptor H2 y funciona todo ese proceso para que al final se produzca el ácido clorhídrico. Ujú. Ok. Ahora pasamos ya a la parte fisiopatológica. Hay que hablar un poco de la perforación porque, bueno, lo menciono mucho en su PPT. Entonces, ya les explico, cuando hay una perforación visceral, va a haber dependiendo, acá estamos hablando más de perforación intestinal, ¿ya? Miren acá cómo este intestino se ha perforado, ¿ven? Ese huequito. Ya, previamente, por ese huequito ha salido todas esas heces a la cavidad peritoneal. Entonces va a haber una contaminación peritoneal. Y como el organismo detecta este agente extraño, comienza su reacción inflamatoria. Y como ya habrán visto en patología, en la reacción inflamatoria hay vasodilatación, hay aumento de permeabilidad capilar. Y debido a este aumento de permeabilidad capilar, o sea, el endotelio cuando digo aumento de permeabilidad capilar, ustedes normalmente tienen las células endoteliales así. Si aumenta la permeabilidad, si hay inflamación, aumenta la permeabilidad, y es decir que se vuelven más anchitas y dejan más espacio entre célula endotelial y célula endotelial. Y es por esos espacios donde las proteínas y todo el contenido de los vasos sanguíneos, porque el endotelio pues es la capita de ese vaso sanguíneo, y si están separadas, por aquí va a dejar pasar muchas sustancias, entre ellas las proteínas. ¿Y a dónde van a ir? Como está, o sea, a ver, este es su intestino y acá está
su arteria, que le irriga, ¿no? O sea, su arteria, por todo, esta es la arteria que le irriga. Y en este caso las células endoteliales están así, ahí, se encuentran separadas. Entonces las proteínas van a pasar del capilar o del vaso sanguíneo hacia el intestino. A esto se le llama exudado proteico. Las proteínas van a comenzar a pasarse al intestino, ¿ok? Por debido a este aumento de permeabilidad capilar. Entonces, este intestino se va a comenzar a llenar de material, no necesariamente fecal, porque sino que debido a la inflamación se va a comenzar a hinchar también, pero por aumento de este contenido y exudado proteico. Y normalmente sabemos que el intestino tiene esos movimientos no peristálticos, ay, se me fue el nombre. Bueno, esos movimientos, bueno, motilidad intestinal, ahí está. Tiene esa motilidad intestinal que permite, pues, no que vaya avanzando el contenido, ¿no? Así como un gusanito va avanzando, avanzando el contenido dentro del intestino. Pero debido a que este intestino se está llenando de este material proteico, entre otras sustancias, va a haber un hilio. Hilio se le dice a cuando el intestino no se mueve, o sea, el intestino está quieto. No hay motilidad intestinal. Eso es el hilio. Y se dice que hay un tercer espacio. ¿Por qué? Porque todo el contenido que estaba en los vasos sanguíneos, o sobre todo las proteínas, va a comenzar a pasar al intestino y se forma ese tercer espacio. ¿Ok? Entonces, como todo el contenido que estaba en los vasos sanguíneos pasa al intestino, también va a haber hipovolemia. Por ese mismo paso, ¿no? Todo del vaso sanguíneo se está yendo al intestino, entonces el vaso sanguíneo queda con menos contenido, menos volumen y se da una hipovolemia. Por otra parte, como ver una acumulación acá de varias sustancias, eso trae bacterias. O sea, cuando está todo quieto, acumulado, va a traer bacterias y eso es lo que me va a provocar más riesgo de que yo tenga una sepsis. Y bueno, entonces vamos a tener más riesgo de sepsis por esta parte que se acumulan bacterias en el intestino, así como también se acumulan en la cavidad peritoneal. Por todo ese líquido que va a seguir saliendo. Las heces van a estar en la cavidad peritoneal, también se van a llenar de bacteria, y eso es a lo que llamamos peritonitis, por la inflamación del peritoneo debido a esa perforación que ha habido, ya que ha hecho que se llene el peritoneo de heces y bueno, todo eso, ¿no? Y una peritonitis en este caso va a ser secundaria a un proceso inflamatorio y perforativo. Por ejemplo, cuando en los casos de apendicitis, donde el apéndice así está ya inflamado, el apéndice también pues no es una parte del intestino y va a tener ese material fecal. Siempre escuchan, ¿no? que cuando se complica la apendicitis, evoluciona a una peritonitis. Es por eso, ¿no? Revienta el apéndice, sale todo el material fecal a la cavidad peritoneal, se genera una inflamación que puede llevar a sepsis e incluso puede llevar a la muerte. ¿Ok? ¿Esta parte se entendió? Ok. Ah, ¿estás Una levantando pregunta, la mano? Sí. sí, una pregunta. La primera es de que cuando mencionan la perforación visceral, o sea, tú te estás refiriendo a la parte del colon, ¿verdad? Porque mencionaste que en el colon, si se perfora el colon es de donde salen heces, ¿no? Porque, por ejemplo, si fuera en el esófago o si fuera en el estómago, Ujú, sería diferente, ¿no? claro. O sea, depende qué víscera te perfores, depende qué contenido tenga la víscera, ese es el Ujú. contenido que va a salir ante una perforación. Si es el estómago, va a salir el ácido, si es el esófago, va a salir la saliva, si es el intestino grueso, van a salir las heces y así. Esos son los más comunes. Ah, ya. Y otra pregunta más. Eh, Cuando dice una peritonitis secundaria, cuando dice perforativo, ¿se refiere a que luego de eso va a haber una perforación o cuando dice Mm, ¿a qué se refiere perforativo? se refiere secundaria a perforación, o sea, Ah, la ya. perforación causó la peritonitis. Ah, igual que la parte de la inflamación, ¿no? Ajá, Mencionaste por la reacción la reacción inmune, ajá. ¿no? Ah, ya. Y otra última pregunta. Ujú. Respecto a el aumento de la permeabilidad capilar,
lo que aumenta es el contenido, o sea, habría más, se podría decir, volumen o exudo proteico en el lumen intestinal o fuera del lumen intestinal. Dentro del lumen Dentro del, intestinal. Ujú. allá, dentro del lumen. Y, o sea, eso hace que, pues, al tener se podría decir, el tracto gastrointestinal más hinchado, no pueda permitir contraerse correctamente, ¿verdad? Ajá, y causa el hilio. Ah, ya, está bien. Sí. Quería Perfecto. aclarar una vez. Sí, está bien, muy bien. Ah, y otra cosita acá. Recuerdo, bueno, ya lo han visto en patología. Se llama exudado porque estamos hablando de material inflamatorio, ¿ok? Trasudado ya es entre presiones hidrostática y presión oncótica. Acá exudado proteico se le llama porque, bueno, no estamos hablando de presiones oncóticas o hidrostáticas porque hay una perforación. Y por inflamación, por aumento de permeabilidad capilar es que pasa el contenido, no por diferencia de presiones. Eso ya como datito extra. Ya, ahora pasando a la úlcera péptica. Algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta es que ya es una solución de continuidad. Suena un poco contradictorio, ¿no? Porque dice continuidad, pero bueno, solución de continuidad se le dice a toda herida o apertura así de la mucosa o de cualquier, una herida, ¿no? O sea, un corte, algo así. Entonces, esa es una úlcera, es una solución de continuidad de la mucosa que penetra hasta su capa muscular y alcanza la submucosa. Es decir, la úlcera, si tenemos una úlcera, va a llegar hasta acá. A ver. Tutun. Ya, la úlcera va a atravesar hasta la muscular de la mucosa e incluso puede llegar hasta la submucosa. O sea, puede dañar toda esta parte, erosionar toda esta parte. Ay, perdón un momentito. Ya. Y bueno, y si una lesión se limita solo a la mucosa, es decir, si se limita solo a estas tres capitas, se le llama erosión. Si alcanza hasta la submucosa, ya es úlcera. Hasta acá ya es úlcera. Las capas de la mucosa nomás es erosión. ¿Ok? Ahora, las principales, las úlceras pueden ser gástricas o duodenales. ¿Ya? Ay. O sea, pueden estar a nivel gástrico generalmente y mayormente las úlceras gástricas son a nivel de la curvatura menor, es decir, esta que está señalada ahí, que ya la malogré. Ahí, bueno, ahí está señalada. Ahí es donde mayormente vamos a encontrar las úlceras gástricas y las úlceras duodenales se encuentran bueno, en el duodeno, ¿no? Que es ya la primera porción del intestino. Pero entre estas dos, entre la úlcera gástrica y la úlcera duodenal, la más común, la más frecuente, o sea, si tú vas a un hospital, la mayoría de casos van a ser úlceras duodenales. En el 80% vas a encontrar úlceras duodenales, son más comunes. ¿Ok? Y bueno, curvatura menor ya, las úlceras gástricas. Y las úlceras gástricas, esto también tienen que tomar en cuenta. No hay resaltado. Ah, ya. Esto sí, las úlceras gástricas no son precursoras de cáncer gástrico, ¿ok? O sea, si tú tienes gastritis, esas úlceras, no necesariamente porque tengas úlceras vas a hacer cáncer, ¿ya? Eso es algo que todo el mundo cree, pero no. Pero, el cáncer sí puede ulcerarse, porque el cáncer ya es como un tumor, una lesión, células malignas que están atacando ahí tu organismo y sí pueden causar una úlcera, ¿ok? El cáncer sí puede ulcerarse, pero las úlceras no necesariamente conllevan a cáncer. Y bueno, acá vemos la irrigación y por qué puede comenzar a sangrar esta úlcera, como les dije anteriormente, porque si alcanza, o sea, la úlcera va avanzando, avanzando por todas las capas de la mucosa. Ay, ¿dónde está Ah, ya. Por todas las capas de la mucosa y va a ir bajando por esas capas y en una de esas capas puede estar una arteria y si llega a chocar con esta arteria se produce ese sangrado. Entonces ahí se le llama úlcera eh, sangrante, ¿no? Por ejemplo, esta es una úlcera duodenal y ven, está sangrando seguro porque ya alcanzó a dañar unas arterias, ¿no? Que puede ser estas, que son las más cercanas, la arteria gastroduodenal. Y esta es una úlcera gástrica, pero ya está con fibrina, o sea, ya está como que cicatrizando, ¿ok? Para que vean.
Y a este procedimiento se le llama endoscopía, o sea, te meten el tubito con una camarita por todo tu tubo digestivo y llegan acá a tu cavidad gástrica y acá están llegando tu duodeno. A un amigo le salió una úlcera duodenal. Ahora vamos a ver las causas más frecuentes de úlcera duodenal. Ya, entonces la úlcera péptica, ya sabemos, la úlcera péptica se divide en duodenal o gástrica, ¿ok? No es péptica y solamente gástrica, no. Péptica puede ser duodenal o gástrica. Y bueno, factores de riesgo, los principales son estos, Helicobacter pylori y AINES. El resto ya son cosas que puedan dañar tu mucosa gástrica o duodenal. Sobre todo la duodenal, otra razón por la que es más frecuente es porque esa capa, la mucosa del intestino, o sea, no está preparada para recibir o soportar tanto ácido como si lo está la mucosa del estómago, porque pues en eso se hace su función, ¿no? Ya trabaja con el ácido clorhídrico de por sí. Ok, entonces los factores de riesgo son Helicobacter pylori y AINES. Ya habrán visto que en fármaco, no sé si ya han llegado al tema, pero los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, tienen factores cardiolesivos o gastrolesivos. Los AINES gastrolesivos, ahorita vamos a ver por qué es que me pueden llevar a formar estas úlceras. ¿Ok? El resto ya son tabaco, dieta, estrés. Pacientes hipersecretores se refiere a que tienden a secretar más ácido que otras personas. Eso ya es razones genéticas, ¿no? Más frecuente en hombres, eso sí. Y bueno, la duodenal es más frecuente en jóvenes, eso acuérdense. La gástrica recién se da en ya personas mayores, porque estas personas mayores, aparte que tienen ya como que una barrera más debilitada, tienden a consumir más medicamentos, sobre todo por los AINES en las personas mayores. Y en los jóvenes mayormente por el alcohol, por la dieta y el estrés. Ya. Ahora, en la etiopatogenia, la cosa es que miren esta balancita, siempre tiene que haber un equilibrio entre los factores agresivos y los factores defensivos. Cuando hay un aumento, como dice acá, de los factores agresivos, que puede ser Helicobacter pylori, los AINES, pepsina, ácido, todo esto, son factores agresivos y si aumentan es donde me pueden dañar la mucosa. Ese es un factor. Ok, pero otro factor es cuando hay disminución de factores defensivos, o sea, tus defensas bajan, las factores que defienden la mucosa van a estar debilitadas. Entonces la mucosa va a quedar más expuesta a daños por estos factores agresivos. Así se mantengan normales. Como ya bajaron sus defensas, está jugando igual con ácido, entonces se puede dañar. Esos factores defensivos son el moco, el bicarbonato, porque es una sustancia alcalina, recambio celular, o sea, esas células que ya han sido dañadas por el ácido tienden a recambiarse constantemente para que, pues, o sea, un recambio, ¿no? Para mantener constantes las células nuevas y reemplazar las viejas. La angiogénesis, mejor flujo sanguíneo, las prostaglandinas, y acá vamos a ver cómo los AINES, pues, disminuyen esta cantidad de prostaglandinas y por eso es que si las prostaglandinas son un factor protector y los AINES las disminuyen, entonces, ¿qué va a pasar? Van a disminuir los factores defensivos y nuestra mucosa va a quedar más expuesta a daño. Y por eso es que se produce ese daño y me puede generar una úlcera. Los factores de crecimiento y somatostatina que aumentan la secreción de bicarbonato. ¿Ok? Entonces, principalmente, recuerden, las úlceras duodenales son por aumento de factores agresivos. O sea, tú por alguna razón em, estás consumiendo más alcohol que está dañando tu mucosa, estás aumentando tus factores agresivos y eso va a dañar sobre todo la mucosa del duodeno porque esta no está preparada a soportar tanto ácido. Y en la úlcera gástrica disminuyen los factores defensivos. Recuerden a los AINES, porque los AINES van a disminuir estos factores agresivos por disminución de la producción de prostaglandinas, que son factores que protegen. Entonces, úlcera gástrica, recuerden, personas mayores, disminución de factores defensivos, principalmente por AINES. Úlcera duodenal, principalmente en jóvenes, por aumento de factores agresivos. ¿Ok? Ahora, en la secreción de ácido y la úlcera duodenal, vamos a ver que en la úlcera duodenal va a haber una secreción basal nocturna aumentada, o sea, durante la noche va a aumentar tu secreción de ácido
puede haber secreción estimulada por comidas. El ácido también aumenta cuando pues tu cerebro detecta que ya vas a comer, ya desde ahí ya está secretando ácido. Y hay disminución de la secreción duodenal de bicarbonato. Ya en esta tabla se explica mejor. En la úlcera gástrica, esto se da por disminución de factores defensivos, como vemos acá. Si hay disminución de factores defensivos, entonces la secreción de ácido va a disminuir, pues, ¿no? Porque el organismo detecta, no, no tengo tanta protección, mejor me evito de secretar tanto ácido. Pero por otra parte, porque está controlado el estómago por otros nervios también, va a detectar eso, uy, ¿por qué no? Me falta ácido. Mejor vamos a estimular la gastrina, vamos a aumentar los niveles de gastrina para que corrija esto, ¿no? O sea, es como que hay una discordancia ahí entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. Por ahí. ¿Qué hablo? Central y periférico. Y recuerden, pues, ¿no? La gastrina estimulaba la producción, la activación de la bomba de protones para que se genere ácido. Entonces, es todo un jueguito con esto. Esto en la gástrica es la única diferencia que hay, porque miren, en la duodenal sí hay, como hay, aumentan los factores agresivos, de por sí va a aumentar la cantidad de ácido que va a haber. Y como tiene a aumentar la cantidad de... En la úlcera duodenal, bueno, para no confundirlos, la úlcera duodenal tiende como que a calmar cuando comes. Entonces es como que también te hace aumentar de peso, es otro dato. Y bueno, y debido a esa ingestión de alimentos también aumentan los niveles de gastrina, que también favorecen al aumento de ácido. El síndrome de Zollinger-Ellison es prácticamente un gastrinoma, es un tumor que secreta gastrina. Entonces va a haber un montón de gastrina o un montón de ácido. Y bueno, aquí está, ¿no? Gastrinoma secretor de gastrina. Efecto trófico sobre las glándulas oxínticas, o sea, las glándulas oxínticas como las células de estas glándulas están trabajando más, van a crecer, 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 por eso dice efecto trófico, por lo mismo que están secretando mayor cantidad de gastrina, ¿no? O sea, como que se hipertrofian porque están trabajando más. Ya. Ahora, vamos a ver cómo influye el Helicobacter pylori en en estas úlceras. Una pregunta, disculpa. Ujú, Respecto a las prostaglandinas, mm. ¿estas son factores defensivos? ¿Por qué? ¿Porque hacen mayor vasodilatación, mayor vasoconstricción o por qué? O sea, Ah, ¿cuál es ya. su mecanismo? Ah, es que las prostaglandinas te hacen dos cositas. Em, aumentan la secreción de moco. Ay, no puedo escribir bien acá. Bueno, aumentan la secreción de moco y aumentan la producción de bicarbonato. Eso es lo que hacen las prostaglandinas. Y si tienes más moco, como que tienes más barrera para que te protejas contra el ácido. Y si tienes más bicarbonato, tiendes más a alcalinizar, a controlar esa acidez del propio ácido. Es por eso que las prostaglandinas son factores defensivos. Y estos dos también, solo que la prostaglandina potencia o estimula la producción de estos dos. ¿Sí? Ah, ya. Y otra pregunta más. Ujú, Eh, Respecto a la úlcera duodenal, lo primero que ocurre es el aumento de los factores agresivos ujú. y luego la secreción de ácido, o ¿en qué orden ocurren esos tres cuadritos para poder ubicarme? Ya. Primero, ay, este es uno. Aumentan los factores agresivos. Ya. mm, Esto es lo que siempre confunde porque cómo va a aumentar la gastrina si ya está aumentando el ácido, ¿verdad? Pero como aumentan los factores agresivos, de por sí, digamos, tú consumes alcohol, aumenta la cantidad de ácido. Este es dos. Y la gastrina, o sea, normalmente estos factores agresivos aumentan por lo que consumes. Digamos, si consumes alcohol, el estómago como que no difiere, simplemente detecta que está ingresando ahí algún tipo de alimento. Entonces igual se va a producir la secreción de gastrina. Y por eso es que horrible, la úlcera duodenal. Ah, ¿Sí? ya. Entonces, los niveles de gastrina dependen más de, o sea, de lo que comemos que de la secreción de ácido que hay, ¿verdad? Mm, de los dos, no te podría decir cuál de más, pero depende de los dos. Solo que en úlcera duodenal, como es ya primero, como lo que causa son el aumento de factores agresivos, como que
igual la gastrina reacciona. Ahí sí, una confusión, no sabría decirte, pero de los dos sí depende. Ah, ya, está bien. Y el síndrome de Selinger-Elliston, ahí sí como que se va a la par, ¿no? ¿O Ajá, no? porque Ah, la ya. principal que ocurre es un tumor que produce gastrina. Entonces sí o sí va a haber una gastrina aumentada. Y si hay gastrina, va a haber mayor producción de ácido, ¿no? Porque estimula la producción de ácido clorhídrico. Así que ahí sí todo va a la par. Ah, ya, está bien. Gracias. Ujú. Entonces, a ver, continuamos. En Helicobacter pylori, ¿dónde está? Ya. Lo que va a hacer el Helicobacter pylori en úlceras gástricas es que va a secretar ureas. O sea, acá vamos a ver cómo el Helicobacter pylori hace para causar estas úlceras. El Helicobacter pylori, esta bacteria va a secretar la ureasa. La ureasa, acuérdense, asa, todo eso que termina así es una enzima. Entonces la ureasa se va a convertir la urea en amoníaco, ¿ok? Este amoníaco es alcalino, entonces va a hacer que el medio se alcalinice, que puede parecer bueno, pero no, porque el Helicobacter pylori hace esto para poder quedarse ahí, en ese medio alcalino, para sobrevivir, pues no, porque si no, no podría sobrevivir en todo ese ácido. Entonces el Helicobacter pylori, una vez que está ahí, acá lo vemos, el Helicobacter, con todo este medio ácido que está ya celestito, ahí se va a quedar, ¿no? Porque ahora sí puede sobrevivir. ¿Y qué va a hacer? Va a comenzar a dañar, a atacar las células de esta mucosa, del epitelio del estómago. Va a comenzar a atacarlas. Va a llamar más Helicobacter y va a comenzar a hacer esto. Se las va a tipo comer, así, hasta abajo, y así va a comenzar a formar la úlcera. Si es que esto es ya algo crónico, claro. Entonces, va a colonizar células epiteliales, va a liberar sus citotoxinas, va a causar la inflamación y el daño de la mucosa, que es todo esto. Y ahí se va a ir formando la úlcera. Eso es en gástricas. En las duodenales, lo que va a hacer es inhibir la secreción de somatostatina. La somatostatina principalmente se secreta en el duodeno. Entonces, una vez que está ahí el helicobacter, en el duodeno va a inhibir esa secreción. Y la somatostatina, recuerden, miren, es un factor protector. Porque la somatostatina lo que hace normalmente es inhibir la gastrina, es decir, disminuir la cantidad de ácido. Si ya no tenemos somatostatina o está inhibida, entonces la cantidad de gastrina va a aumentar, haciendo que se secrete más ácido y pues nuestra mucosa está expuesta a más daño. Por otra parte, también inhibe secreción de bicarbonato. En úlcera duodenal sí inhibe la secreción de bicarbonato a pesar de que es alcalino, porque el medio, pues el duodeno no es tan ácido como el del estómago, entonces ahí sí lo va a inhibir y va a incluso favorecer a que también, ¿no? A que nuestra mucosa no esté tan protegida. En el caso de los AINES, como ya dijimos, se inhiben las enzimas COX que pues normalmente hacen que aumente la cantidad de prostaglandinas. Si estas se inhiben, las prostaglandinas van a caer. Y si caen las prostaglandinas, va a disminuir la cantidad de moco y bicarbonato. También va a disminuir la remodelación celular y la irrigación de la mucosa. Y eso en general lo que hacen los AINES. Ya vimos esto. Y acá recapitulando con este diagrama, vemos por un lado, ay, no puedo ya. Vemos por un lado el Helicobacter pylori, que va a generar la respuesta inflamatoria, va a comenzar a comerse todas estas capas del estómago hasta llegar a la submucosa y a llegar hasta una arteria y puede generar un sangrado, ¿ok? También, por otro lado, los AINES que vemos acá va a disminuir la cantidad de COX-1, disminuye la cantidad de prostaglandinas, como dijimos, disminuye la secreción de moco, de bicarbonato y la proliferación celular y va a dejar expuesta a la mucosa más daño. Se generan las úlceras, se genera el sangrado, etc. Y ahí vemos todo en ese diagrama resumido. Ahora entonces vamos a ver estas preguntas. Dice, en relación a la úlcera péptica, señale lo incorrecto. A ver, ¿son más frecuentes la ubicación gástrica por tener más acidez? A ver, ¿esta es verdadera o falsa? ¿Cuáles son más frecuentes, la gástrica o la duodenal?
a la duodenal. Perfecto, muy bien. Entonces esta sería falsa. La duodenal es la más frecuente. ¿Son factores el tabaco? Ya, sí. ¿Son factores el Helicobacter? Sí. ¿Úlceras gástricas son más frecuentes en curvatura menor? Sí, eso también recuerden. Las gástricas son más frecuentes en la curvatura menor. ¿Las úlceras gástricas no forman cáncer? No, no forman cáncer. Esto es correcto. Ujú. El cáncer sí puede formar úlceras. ¿Me dicen lo incorrecto? Esta es la correcta. Esta es la respuesta. Ya. Y bueno, vamos a hacer una para avanzar más rápido y ahí les dejo las otras dos que son parecidas, nomás tienen que acordarse estos factos acá. Ujú. Ya. Este es un cuadrito que les dejé que compara las úlceras gástricas con las duodenales. Es muy bueno porque compara todo su etiología, patofisiología, clínica y diagnóstico, todo. Y bueno, vamos a pasar a hemorragia digestiva. La hemorragia digestiva, bueno, previamente sangrado en cualquier parte del tubo digestivo, pero dependiendo la zona, va a ser hemorragia digestiva alta. Alta cuando es por encima del ángulo de Treitz. El ángulo de Treitz es ese ángulo, o sea, esta curvatura que hace el duodeno en su primera, que hablo, duodeno y acá, este es el ángulo de Treitz. Ya, ahí se ve. Todo lo que esté sangrando por encima, o sea, si comienza a sangrar el estómago, el esófago, está sangrando, vendría a ser una hemorragia digestiva alta. Y esta es la más frecuente, es del 70 al 80% de los casos es alta. Y si hay un sangrado a nivel del intestino delgado, el intestino grueso, del recto, vendría a ser una hemorragia digestiva baja. Nomás por la localización, ahí la van a sacar. Factores de riesgo. Bueno, una úlcera previa que decimos que puede alcanzar una arteria por ahí y comenzar a sangrar. Ser mayor de 60 años, siempre la edad, los AINES, los corticoides, el alcohol y el tabaco. Bueno, lo típico, ¿no? Ya saben. La etiología de acá, lo más resaltante, sobre todo acá me menciona digestiva alta, aguda, es la úlcera duodenal, la úlcera gástrica y las varices esofágicas. Es lo que más causa una hemorragia digestiva alta. Em, Bueno, esto ya es menos frecuente y poco frecuente que no va a venir. No creo que venga y serían bien malos. Ya, las variables asociadas al mal pronóstico de hemorragias digestivas por úlceras específicamente es ser un paciente mayor de edad. Si eres mayor de edad y ya te detectan una úlcera, es muy probable que llegues a tener un sangrado debido a esa úlcera. Condiciones comorbidas, o sea, si encima eres mayor, fumas, tomas, aún más riesgo, ahí va sumando riesgo. Y bueno, esto lo vamos a ver, vamos a explicar todas estas cositas. Ya. En la clínica también es muy importante, creo que en su caso clínico, esta hemorragia digestiva, ya, acá les va a servir para que identifiquen, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene su pacientito? Ya, cuando es hemorragia digestiva alta, recuerden que hay hematemesis. ¿Qué es la hematemesis? Es vómito con sangre. Y miren, no le puse acá, ya, la hematemesis acá está, vómito con sangre, ya, así, simple. ¿Y cómo va a ser el vómito? En pozos de café. O sea, va a ser como un vómito muy con burbujas. Esa es la hematemesis, ¿ok? ¿Qué más va a haber en una hemorragia digestiva alta? Hay melenas. Melenas es esto, miren, son heces con sangre, pero bien oscuras y bien malolientes. Ahora, ¿por qué se ponen de ese color las heces en una hemorragia digestiva alta? Si tenemos un sangrado, digamos, ya por una úlcera gástrica, acá está mi úlcera, está sangrando. Recuerden que esta sangre igual va a tener que seguir por el tubo digestivo, porque aún no hay perforación, entonces va a seguir su camino por dentro. Va a ir por el duodeno, yeyuno y todo. Y al pasar por el intestino, en el intestino igual va a seguir haciendo su proceso de secreción, absorción. Entonces todo ese contenido de ácido, heces, sangre, se va a ir mezclando con otras sustancias. Es prácticamente toda esa sangre va a seguir el proceso de digestión normal, entonces va a adquirir ese aspecto de alquitranado por esa mezcla de sustancias, porque ya ha pasado por todo un proceso de digestión, pues no ha tenido que pasar por todo el intestino hasta por fin llegar al recto y expulsarse, y pues ya tiene todo ese aspecto, ¿no? Por todo lo que pasó, hay todo demacrado ya. Y eso es a lo que llamamos melena. Y es por eso que si hay melena, significa que es hemorragia digestiva alta, sí o sí. Y por todo el proceso que pasó, pues, ¿no? Toda esa sangre. Ahora,
En la hemorragia digestiva baja, o sea, debajo del ángulo de Treitz, a partir de acá para abajo, si hay un sangrado, va a haber hematoquesia. Diferencien bien la hematoquesia de la melena. La hematoquesia, miren cómo es. No es tan oscura, no es maloliente, es un rojo, es como más, también tiene burbujas, es color vino. Puede estar con heces o también puede ser sola, ¿ok? La melena, recuerden, hemorragia digestiva alta. Hematoquesia, hemorragia digestiva baja. Eso siempre acuérdense. Lo van a ver también toda su vida. Yo he visto ahí pacientitos. Entonces, y sangrado oculto, bueno, bueno, rectorragia también, ¿no? Porque es sangrado a nivel de recto es rectorragia y es hemorragia digestiva baja. Ahora, sangrado oculto es, su propio nombre lo dice, es un sangrado así pequeñito, tal vez puede estar a nivel de, hay vías digestivas altas o bajas, pero está ahí, es un sangrado oculto porque así nomás no lo notas físicamente, no sale ni por vómito ni por heces, pero está ahí, sangrando poco a poco a poco. Por eso es que con el paso del tiempo se puede generar una anemia, porque al fin y al cabo estás perdiendo sangre. Y cuando te das cuenta, cuando no te encuentran la causa de la anemia, evalúan, te hacen tu endoscopía y resulta que tenías ahí una úlcera que estaba sangrando ahí chiquita. Y ese es el sangrado oculto. Ahora, entonces respondamos esto. En relación a la hemorragia digestiva, señale lo falso. A ver, la hematoquesia es la salida de sangre color vino mezclada con ese. ¿Ya? Ese es correcto, ¿verdad? A ver, la hematemesis es vómito con sangre. ¿Ya? El Tevenon, esto no les dije. Ya. El Tevenon es una pruebita, es algo de laboratorio ya, que es para definir sangre oculta en heces. O sea, te hacen tu prueba de heces, le hacen su Tevenon y ahí pueden detectar si hay mínima cantidad de heces, de sangre, perdón. O sea, para ver si hay mínima cantidad de sangre que no puedes ver a simple vista en tus heces, pero con el Tevenon la detectas. Ya, para eso es la prueba de Tevenon. Prueba para a definir sangre de heces, sí. Ahora, ¿siempre hay sangre oculta en heces? Ya. Esta no necesariamente, porque no siempre va a haber sangre en heces, ¿ya? Dependiendo de la cantidad del sangrado, dependiendo cuál sea la causa, dependiendo el lugar donde esté sangrando. Pero no siempre hay sangre oculta en heces en una hemorragia digestiva, ¿ok? Y la melena es la evacuación negra maloliente, ya está bien. Entonces, me dice lo falso, esta es la respuesta. No siempre hay sangre oculta en heces en realidad. Ok, next. Ahora, el abdomen agudo hemorrágico. El abdomen agudo hemorrágico ya más se refiere a las perforaciones, ¿ok? Cosa que ya les adelanté, así que vamos a avanzar más rápido. Ya hay pérdida de sangre dentro de la cavidad abdominal, claro, porque hay una perforación y su principal síntoma es el dolor abdominal, ¿ok? Pérdida de sangre y dolor abdominal es lo que componen a un abdomen hemorrágico agudo, ¿ya? Entonces, ¿por qué puede provocarse esto? Ruptura de, rotura de aneurisma de aorta. Bueno, recordemos, un aneurisma es esta parte inflamada, esta es tu arteria aorta abdominal, porque hay aorta ya del corazón que sabemos, pero esta es la aorta abdominal. Se inflama y se rompe, se desgarra, y eso provoca tu sangrado. Y como ya es parte de un vaso sanguíneo, ya dependiendo de dónde esté, probablemente ya se considera pues una perforación, hay dolor, hay todo eso. Trauma abdominal, ya de frente golpean, te pueden romper un vaso sanguíneo, te pueden dañar un órgano, todo eso. Neoplasias malignas. Las neoplasias, recuerden también, sí, casi siempre provocan sangrado, o sea, es como, está sangrando, dependiendo de la clínica, puede ser neoplasia. Embarazo ectópico, claro, porque puede, o sea, donde se desarrolla el feto puede presionar otras vísceras, otras arterias, puede provocar sangrado. Rotura de quiste ovárico, folicular o endometrioso, por lo mismo, ¿no? O sea, se inflama, se rompe, sangrado. Hemorragia postquirúrgica, prácticamente puede ser por iatrogenia. Ya la endometriosis, de por sí ya sea inflamación, ruptura, inflamación de vasos. Lo más frecuente son los traumas abdominales, eso sí. Lo más frecuente para que haya un abdomen agudo hemorrágico, para que sangre tu abdomen, es que hayas tenido un trauma, te hayan golpeado, te hayan metido cuchillo, ahí vamos a ver. Y lo que más se daña ante traumas abdominales es el hígado y el vaso. O sea, lo más probable, si te cuentan, tienes un paciente trauma abdominal, lo más probable es que se haya dañado principalmente el hígado o el vaso.
Ahora, perforaciones del tubo digestivo. Siempre que hay perforación ya confirmada, ya es una emergencia quirúrgica. Sí o sí lo van a tener que operar porque o sea, tu órgano no puede estar hueco ahí. Ya saben, si se perfora el estómago, se irrita el peritoneo porque está saliendo todo el ácido a esa cavidad. Si se rompe, si se perfora el duodeno, sale la bilis y jugo pancreático al peritoneo. Si se perfora el colon, sale todas las heces y aumenta el riesgo de infección. Si se rompe el apéndice, como ya dije en el apendicitis, también va a salir material fecaloide y puede causar peritonitis. Esto también, pues, ¿no? Porque ambos son contenido de heces. Como decimos, acá se va a almacenar todo. Este es un corte sagital ahí, y ahí lo van a ver. Ven todas estas estructuras. Ya. Ahora, el caso de obstrucciones, porque ya vimos, ¿no? En las úlceras, otra vez, ¿dónde está esta imagen? Ya vimos hasta ahora todo cómo se perfora, cómo puede sangrar, cómo se puede inflamar, solo nos falta cómo se obstruye todas estas partes del tubo digestivo. Mm, Ya. Claro, obvio que puede ser en cualquier parte del tubo digestivo. Ya. En el caso del estómago, o sea, ¿por qué puede haber una obstrucción del estómago? Mayormente es por tumor, o sea, porque el estómago, imagínate que se queda algo atorado en tu estómago, ¿no? Muy poco probable. Entonces, cuando hables de obstrucción a nivel gástrico, es por un tumor, o sea, cáncer de estómago. ¿Y dónde va a ser mayormente? Acá, a nivel del píloro, ¿no? O sea, ahí no puedo. Ahí está. O sea, a nivel de acá puedes tener un tumor, una masita que está creciendo, creciendo y obstruyendo el paso del contenido del estómago hasta el duodeno. Entonces, ¿qué pasa si se obstruye por un tumor? Todo este contenido gástrico, así como recuerdan cómo sucedía en el corazón, va a comenzar a hacer como una acumulación retrógrada. Y eso es lo que nos puede causar el reflujo también, porque este contenido va a seguir hacia arriba hasta el esófago, acumularse y bueno. Puede causar sangrado, por eso es que los tumores también pueden causar sangrado, reflujo, etcétera. Puede haber tumores de cabeza de páncreas que te pueden obstruir los conductos biliares y te pueden causar ictericia, que creo que lo vieron en el caso anterior. Toda obstrucción interfiere en el proceso de absorción, obviamente, y puede conducir a una desnutrición crónica. ¿Por qué desnutrición crónica? Porque, como dijimos, el intestino, sobre todo a nivel del intestino, en realidad a nivel de todo el tubo digestivo, ¿no? Pero sobre todo a nivel del intestino, se da absorción de nutrientes. Todo el contenido de lo que comemos, el intestino saca esos nutrientes y los pasa a la sangre. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una obstrucción acá, a nivel del píloro? No va a llegar a pasar el contenido, todo lo que comemos, a los intestinos, por lo tanto no vamos a absorber los nutrientes de los alimentos. Y si no tenemos nutrientes en nuestra sangre, vamos a tener una desnutrición crónica. ¿Ok? Sí se entendió esa parte, ¿verdad? ¿Alguna duda? No puedo ver bien, a ver si... Ahí está. Ok. Ahora sí, vamos a pasar a fisiología respiratoria. Este es como, esta es una parte muy amplia, ya hasta los temas del final, todo va a ser respiratorio, creo. Entonces, este es como una introducción y de conceptos generales, ¿ok? A ver, ¿qué hora es? 4, 5, ya, vamos a hacerlo rápido. Entonces, primero hay que ver todos los factores que pueden causarme un daño pulmonar. O sea, previamente, vamos a ver esta imagen. Un daño, recordemos que cómo está compuesto, ¿no? Todo el aparato respiratorio, desde las fosas nasales, la laringe, y todas las estructuras, la laringofaringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, los alveolos, eh, el tejido pulmonar. Algo que, no, ahí mismo les voy a explicar mejor para que no se mareen. Y bueno, ¿qué me puede causar un daño a nivel de todo este aparato respiratorio? Pueden haber agentes infecciosos, obviamente. Ya, toda la infección puede causarme inflamación y a su vez esta infección puede darse por virus, bacterias, hongos, parásitos, etcétera. Gases tóxicos. Tú si aspiras o si inspiras gases tóxicos, ese humo, como el humo del tabaco, que es lo más común, va a comenzar a dañar, ¿no? O sea, son sustancias tóxicas al fin y al cabo que ingresan a tu organismo
y van a comenzar a dañar las capitas, la mucosa, el epitelio. Las partículas inorgánicas, los sílices, asbestos, carbón, hierro, todo esto está más relacionado a partes laborales, o sea, los mineros están muy expuestos a estas partículas inorgánicas y llevan mucho tiempo inspirándolas, exponiendo su sistema respiratorio a estos compuestos, entonces pueden llegar a desarrollar una neumoconiosis. Una neumoconiosis se refiere a la acumulación de cualquiera de estos compuestos, ¿ya? Puede ser neumoconiosis por silicosa, neumoconiosis por asbesto, por carbón, etcétera, pero es esta acumulación en sus vías respiratorias que al final le van a causar inflamación, daño y una sintomatología que vamos a ver más adelante. Sustancias químicas cancerígenas y el tabaco por delante siempre. Partículas orgánicas, polen, esporas, que causan hiperreactividad bronquial. La hiperreactividad bronquial se refiere cuando los bronquios, que vemos acá, se van a como que contraer, o sea, tu bronquio se va a contraer, se va a volver chiquito. Y si los bronquios se vuelven chiquitos, el aire como que no va a poder ni salir ni entrar. Entonces te vas a sentir esa falta de aire, esa disnea, que vamos a hablar más adelante también. Parecido al asma, ¿ok? Que también es una hiperreactiva bronquial. Pero esto es por causas de polen, por como alergias prácticamente. La neumonitis es la inflamación del intersticio. Acá quiero que perdón, se me lengua la traba. A ver, quiero que diferencien bien lo que es el intersticio del tejido pulmonar, porque a veces se confunde. Ujú. Ya, lo que compone el tejido pulmonar es todo lo que sea los bronquios, bronquiolos, alveolos, ¿ya? No lo vean como tejido como una capa, no. Todo lo que es bronquios, bronquiolos, alveolos, es a lo que se refiere tejido pulmonar. Y el intersticio es lo que está entre ellos, es decir, ay, ya. El intersticio va a ser entre alveolo y alveolo, acá está el intersticio, pues, ¿no? Y en el intersticio está los capilares que llegan y así. Pero el intersticio es lo que separa a esta cavidad. Entre los bronquios también hay intersticio, entre los alveolos hay intersticio. Está compuesto por el tejido conectivo y también se encuentran otras sustancias y también encontramos ahí los capilares, ¿ok? Nos referimos al intersticio. Entonces, cuando decimos neumonitis, o sea, es una inflamación de este intersticio. A este intersticio puede llegar ese polen, esas esporas y pueden causar una reacción inflamatoria al intersticio. Es diferente que llegue algún material a los alvéolos, tiene reacción diferente. Y ahorita vamos a ver eso. Ya, ok. Por drogas, obviamente por secreciones, que puede ser bucofaringia gástrica, es una acumulación prácticamente de esos fluidos en las vías respiratorias a nivel de los bronquios y se acumulan y pueden generarte ese reflujo. A eso se le llama procesos bronconeumónicos aspirativos, ¿no? Cuando hay acumulación de esas secreciones. O radiaciones que ya toda radiación daña, pues, ¿no? Tu organismo también van a dañar las vías respiratorias. Ahora, los factores influyentes, que, o sea, del daño pulmonar, depende mucho de la exposición al agente nocivo, del tipo de agente nocivo y la eficiencia de los mecanismos de defensa que tengamos. Si depende de la exposición al agente nocivo, porque no es lo mismo que te expongas, digamos, que seas un trabajador de la mina y estés expuesto, no sé, todos los días o gran cantidad de días a estas sustancias como el sílice, el carbón, a que te expongas una vez, ¿no? O sea, por eso la exposición al agente nocivo en casos de tiempo sí depende mucho de qué tanto daño pulmonar tengas. El tipo de agente nocivo, ¿qué es lo que te está provocando ese daño? Puede ser algún químico, alergia, drogas, aspirativos, neuroconiosis, dependiendo de eso también va a ser la gravedad. Y la eficiencia de los mecanismos defensivos. O sea, tus defensas, ¿cómo están? Tú no vas a tener las mismas defensas que un paciente que tenga SIDA, ¿no? O un paciente diabético. Los pacientes diabéticos, toda su inmunidad baja también. Entonces, también depende de eso, qué tanto sea el daño pulmonar. Acá lo que les decía, ¿no? Se refiere al intersticio, ¿no? O sea, toda esta masita es el intersticio pulmonar. Y todo lo que ven acá, los bronquios, los alveolos, ya es el tejido pulmonar, a lo que se le llama el tejido pulmonar. Porque a veces te dicen, ¿no? Esto afecta el intersticio, esto afecta el tejido pulmonar y no se pueden confundir ahí. Ok, entonces, el acondicionamiento del aire también es importante. Ya sabemos que la nariz calienta el aire, las vibricias y el moco van a capturar las partículas, o sea, las partículas se quedan atoradas en el moco y luego ese moco va a pasar
Las células ciliadas van a mover el moco por las vías. El moco ya tiene todas esas sustancias dañinas y las va a mover a la orofaringe. Y por la orofaringe ya las vamos a expectorar o las vamos a deglutir para que al final se degrade con el ácido, ¿no? Cuando llega al estómago. Eso es en resumen todo lo que hace. Y acá lo vemos más a detalle. Calienta y humidifica el aire que inspiramos, se atrapan las partículas que no necesitamos, el moco se va hasta la orofaringe para luego expulsarlas con todos estornudos, o también las podemos deglutir y al final se van a ir desintegrar con el ácido. Ahora sí pasemos a la tos. La tos es un reflejo brusco, un reflejo protector brusco que tiene el fin de eliminar elementos extraños de la vida aérea, ¿ok? Esa es la principal función de la tos. Y acá tenemos todo el sistema nervioso. Es cortito, no es, mm, no es complicado, porque miren, tenemos los receptores, o sea, receptores de la tos. Receptores de la tos que están en diferentes áreas, no solo en las vías respiratorias, porque también puede estar en el oído, miren, tenemos receptores de la tos en el oído, en la tráquea, en los bronquios, en la laringe, en la pleura, en el diafragma, hasta en el esófago y en el estómago tenemos receptores de la tos. Entonces, los nervios que están ahí pegaditos, ¿no? A esas zonas, van a detectar ciertos estímulos, que ahorita vamos a ver cuáles son que puede ser por inflamación, partículas extrañas, etcétera, detectan esos estímulos, se activan y van a enviar su señal por el nervio vago. El nervio vago va a llevar esta señal hasta el bulbo raquídeo, que es el centro de la tos, específicamente en el núcleo del tracto solitario. Llega al bulbo, recibe el mensaje y vuelve a mandar su señal ya por los nervios eferentes, o sea, los nervios que salen de esta médula o del bulbo. Y esos son el nervio espinal motor, es uno de sus mensajeros, uno de sus nervios eferentes, que le dice a los músculos expiratorios y pélvicos que se contraigan, ¿no? Se contraigan para que generen la tos. Ahorita vamos a ver eso. Igual el nervio frénico, que ya sabemos que inerva el diafragma, es decir, el diafragma que se contraiga para que produzca la tos. Y el nervio vago también va a llegar hasta la laringe, la tráquea y el bronquio para que también ayuden a la producción de la tos. Entonces, ¿cómo se produce la tos? Primero, inspiramos el aire y se cierra la glotis, o sea, el aire se va a quedar atrapado aquí, dentro de nuestra tráquea, nuestros bronquios y todo. Y dentro de los alvéolos, ¿no? O sea, llega hasta el fondo todo ese aire. Y como está atrapado porque nuestra glotis está cerrada, va a haber un aumento de presión. Ese aumento de presión se va a ir acumulando hasta que haciendo que la glotis se abra bruscamente. Es como que lo empuja a la glotis desde adentro y fuerza a abrirlo. Es una apertura brusca. Y en esa apertura brusca también hay un movimiento mucociliar. O sea, el moco va a ir no puedo señalar, de acá hasta acá, moviendo todo para que al momento que se abra la glotis, ¡pum!, salga disparado todas esas sustancias que no necesitamos. Y así se produce la tos. ¿Ok? Es por eso que es un reflejo protector brusco que tiene el fin de eliminar elementos extraños de la vía aérea. Y todo eso ocurre ahí, pues, en lo que dura una tos, ¿no? Pues, o sea, milésimas de segundo sí. Ya. Ahora, estas son las causas, ¿no? Estimulación inflamatoria. No, vamos a hacerlo rápido porque hay varias causas, un montón de causas de tos. Irritación en procesos exudativos como el reflujo gastroesofágico, o sea, si el material del estómago está como que subiendo por el esófago, también va a ser un estimulador de la tos. Recuerden que también tenemos receptores de la tos en el estómago y en el esófago. Goteo nasal posterior también, por estímulos mecánicos, o sea, la inhalación de polvo, ya sabemos, por afectación de la tensión de las vías respiratorias, en cuadros obstructivos como el asma bronquial. O sea, de por sí todo lo que me obstruya por nuestro organismo como respuesta ante una obstrucción también va a querer como que usar la tos para expulsarlo. Entonces, eso sí, o sí nos va a provocar la tos, una obstrucción. Ahora, las biomasas que son, prácticamente es todo lo que se use, todo lo que se quema, la leña, el carbón, todo eso se quema con el fin de usarlo para cocinar, ¿no? O sea, combustión de material sólido para generar fuego y con eso cocinar. Prácticamente todo eso es a lo que llaman biomasas. Y en el Perú es muy predominante, el 40% de la población peruana usa estas biomasas, es decir, cocina con leña, con carbón, hasta con estiércol de ganado, con tal de cocinar, ¿no?
Pero el humo que bota cuando cocinas con eso es un humo negro y muy contaminante, lleno de toxinas. Y cuando tú aspiras ese humo, ya estás, pues no, por estímulos mecánicos, así como dice acá, inhalación de partículas de polvo, ya también estás como dañando el epitelio, dañando todas tus vías respiratorias. Y al final te puede conducir a diferentes patologías que también manifestaciones clínicas, mejor dicho, que también te van a conducir a diferentes manifestaciones clínicas, entre ellas la tos, perdón. Otra cosa a resaltar aquí es que el pulmón es un órgano donde eh, la mayoría, o sea, si tú tienes cáncer, y el pulmón es el órgano donde más metástasis se hace. ¿Por qué? Porque el pulmón recibe, recuerden, prácticamente todo el gasto cardíaco. Esos 5 litros de sangre pasan por el pulmón también en un minuto, porque toda esa sangre se tiene que oxigenar y eso pasa a nivel del pulmón. Entonces, como le llega mayor cantidad de sangre al pulmón, esas células cancerígenas pueden estar ahí en todos esos litros de sangre, en todos esos 5 litros de sangre, obvio que es más probable que haya algo, aunque sea una célula cancerígena. Entonces es mucho más probable que migre ahí el cáncer y haga su metástasis. Y ven, acá vemos un órgano con toda esa metástasis, todas estas bolitas así blanquitas, por así decirlo. Esa es la metástasis. Ujú, ya, por estímulos químicos también. eh, por agentes farmacológicos ya habrán visto en fármaco cuál es el efecto secundario de los YECAS. Bueno, por acumulación de bradicininas produce el efecto de la tos, ¿no? Ese es otro, ya eso es por efecto secundario, por agente farmacológico. Estímulos térmicos, porque si hay mucho frío puede tener tos, incluso si hay muy altas temperaturas también te puede dar tos, dependiendo. Ya, entonces, ¿cómo se va a clasificar la tos? Se clasifica de varias maneras. Primero, según los elementos acompañantes. A pesar de que puede ser una tos seca, siempre en una tos seca, va a haber micropartículas de flush, que se le llama, que sí pueden tener capacidad infectante, como en el caso del COVID. También, por eso, a pesar de que tenía tos seca, sí tenía capacidad como de contagiar, porque por esas micropartículas. Puede ser tos productiva cuando ya viene con sput, o sea, y es con expectoración, con tu flema ahí. Puede ser una tos emetizante si ya viene con vómitos. Y acá vamos a ver en qué casos puede haber voz emetizante, voz con hemoptisis. Ya, bueno, ya acá lo mencionan, la voz emetizante se ve en tos ferina, que es producida ya por la Bordetella pertussis, y en la difteria. Y en la hemoptisis, recuérdense, esto siempre va a haber en los casos, porque el Perú si en algo es campeón es en tuberculosis, lastimosamente. Y bueno, en tuberculosis una de las manifestaciones clínicas más resaltantes es la hemoptisis. Otra cosa, las bronquiectasias. Las bronquiectasias prácticamente es como los bronquios se dilatan y están con el tejido dañado. Eso es las bronquiectasias. Y cáncer de pulmón. Todos estos tres factores son los principales que me dan hemoptisis. Sobre todo en el Perú, piensen en tuberculosis por hemoptisis y cáncer, obviamente. Según la duración, si es aguda, si es menor a 2 semanas, la tos se clasifica aguda. Subaguda es un poco más prolongado, de 2 a 4 semanas, y ya crónica recién cuando es mayor a 4 semanas. Más de un mes con tos, tú ya tienes tos crónica. Pero si hay algo de lo que llamamos sintomático respiratorio, cuando el paciente ya viene con tos y flema por más de 15 días. O sea, a esta tos tiene que ser adicionalmente con flema y por más de 15 días para que ya te consideres un sintomático respiratorio y ya te comiencen a analizar. Ya es un poquito más de prioritario porque ya tienes producción. Según su presentación puede ser espasmódica, algo así como el atoro, así espasmos. Sibilante, la sibilancia es algo muy importante en la semiología, lo van a ver el otro ciclo también. Hay silbido expiratorio, o sea, está como respirando y ahí se escucha el video. O cuando toses y, ay, no sé cómo, el doctor les va a enseñar, no sé si ya han tenido clases por ahí, como que él mismo va a hacer la onomatopeya, no, no, eso no. Va a ser la representación. Silbido expiratorio. Cuando es expiratorio es cuando hay obstrucción de vías aéreas de mayor calibre, es decir, a nivel de bronquios, tráquea, se escucha un silbido expiratorio. Y eso se da en EPOC y asma. Tam- ¿Qué hablo? Expiratorio es cuando son pequeñitas, perdón, lo contrario. Expiratorio es cuando son
vías respiratorias de mediano y pequeño calibre, ¿ok? Y son en EPOC y asma, eso sí. Y el silbido inspiratorio ya es cuando es en vías respiratorias de mayor calibre, en tráquea y bronquios en sí. A este silbido inspiratorio también se le llama estridor, ¿ok? Ambos casos, sibilantes, recuerden, sibilancia es por obstrucción. Si es expiratorio es en vías pequeñas, inspiratorio en vías gruesas o grandes. Ahora sí, la convulsiva o golpes de tos es cuando ahí puedes como toser seguidito, seguidito y bien fuerte así. Entonces, de tanto que toses te puede llevar a periodos de apnea, o sea, donde ya no te llegue oxígeno, prácticamente no respiras durante pequeños momentos y te puede conducir a cianosis si tienes tos convulsiva de manera seguida. ¿Esto dónde se ve? En el croup. El croup es la tos felina, llamada de otra manera, o tos perruna, perdón, tos perruna. Y en tosferina y difteria. En esos casos, recuerden estos casos, se ve la tos convulsiva. Tos nocturna, bueno, tos de noche. ¿Por qué se da por reflujo gastroesofágico? Porque tú duermes echado, ¿no? Entonces hay más probabilidad de que ese reflujo, de ese contenido del estómago se vaya al esófago y te produzca la tos por los receptores que hay en esa zona. Y de esfuerzo, o sea, tú toses al propósito. La tos puede ser automática o provocada, pues, ¿no? Y tú toses al propósito, ¿para qué? Para expulsar alimentos o cuerpos extraños. Esas son las causas de tos según la presentación y según determinadas enfermedades, acá sí, acuérdense, en la difteria o en la tos ferina, que recuerden que es causado por Tedela pertussis, la mayoría de casos son en niños y son por brotes, o sea, son muy contagiosos y en escuelitas por eso se dan y se contagian un montón de niños con este tipo de tos. Y esta tos, recuerden, es convulsiva. La tos perruna o CROP, que es una infección viral que afecta ya laringe, tráquea o bronquios, es causada por el virus de la influenza, perdón, y es frecuente en niños menores de 5 años, eso también acuérdense. Y la tos vómica se puede dar tanto en bronquiectasias. ¿Se acuerdan que hemos dado en la bronquiectasias? La hemoptisis, ¿verdad? Entonces, también se puede dar tos vómica en bronquiectasias, es decir, tos con material como vómito, ¿no? O purulento. En bronquiectasia, sobre todo, es cuando es material vómico purulento. Y en la hidatidosis, ¿se acuerdan que había una infección donde te generaban quistes hidatídicos? Que miren, acá podemos ver un quiste hidatídico grandote. Estos son los pulmones. Y miren, es todo lo que abarca este quiste hidatídico. Entonces, cuando este quiste se rompe, se abre, libera todo el material que tiene al interior. O sea, y lo va a liberar por los bronquios en modo de tos pómica. Y ese material, todo eso que vas a botar si tienes un quiste hidatídico, es una secreción blanquecina y salada, salobre se le dice. O sea, debe ser una tos pómica blanca y de sabor salado. Si te dicen eso, ya sabes que es por hidatidosis. Y si te dicen que es una tos vómica purulenta, es bronquiectasia. O con hemoptisis, ¿no? También. Bueno, las complicaciones son las siguientes que no son tan relevantes ahorita, o que te puedes desmayar por tos, sí te puedes desmayar. Te puede dar un neumotórax por tos, sí, si es que has tenido ya antes una bulla enfisematosa. Una bulla enfisematosa es como una burbuja de aire, por así decirlo, que si se rompe, va a generar esa acumulación de aire en tu pulmón y va a terminar apretando como que tu pulmón, así lo va a dañar. Eso no es tan relevante ahora. Las fracturas costales, te puedes fracturar por toser, sí te puedes fracturar. La hemoptisis, que de por sí ya la hemos visto. Condritis, o sea, dolor de articulaciones y dolor muscular también te puede provocar la tos cuando es muy, muy intensa. Ahora, una preguntita. Dice, en relación a la fisiopatología de la tos, marque el enunciado correcto. Dice, puede ser sibilante como en la pertusis. La tos sí puede ser sibilante, pero en la pertusis, recuerden que tosferina, pertusis, croup o tos perruna, como le llaman, es tos convulsiva, no es tos sibilante. Entonces, de aquí ya la sacan. Tan, tan, tan. Esta no. Ok, ya. Dice, solo se produce por estímulo de los receptores de la mucosa respiratoria. Bueno, ya vimos que tenemos receptores de tos hasta en el estómago, entonces no es esa. Dice, tiene como vías aparentes a los pares craneales. Ah, no les mencioné los pares craneales, sí. Bueno,
Sí, estos sí son. En realidad son el vago, el glosofaringio y... Ahí se me fue. El vago 9, 10 y el trigémino y el 5. Pero sí, estos dos sí son. Los receptores y las vías aferentes que le llevan las señales al bulbo son por estos nervios craneales. Puede ser convómica como en el grupo. En el grupo no es vómica, es convulsiva, no se confunden. Tienen sus centros de control nervioso central a nivel de la protuberancia. No es a nivel de la protuberancia, es a nivel del bulbo. Tampoco se confundan ahí. Ahí por si les dice. Ahora pasamos a la disnea. La disnea vimos que puede ser cardíaca, ¿ok? Hay una disnea cardíaca, pero también hay una disnea respiratoria, y esa es la que vamos a tocar ahora. Ya sabemos, la disnea es la sensación desagradable de falta de aire. ¿Cuánto tiempo falta? Ya. Entonces acá les hice un mapita, espero que se vea bien. Ya. De cuáles son los mecanismos fisiopatológicos a nivel respiratorio de la disnea, ¿ok? ¿Qué me puede provocar la disnea? Cuando se exige mucho los músculos respiratorios. Porque cuando exiges, digamos, tienes una neumonía, un paciente tiene neumonía ya. O sea, la neumonía es a nivel del tejido pulmonar, es decir, a nivel de los alvéolos, ya. Ahí se acumula líquido en los alvéolos. Tenemos una neumonía. Entonces, ¿qué va a intentar hacer el organismo para tratar de que le llegue más oxígeno? Porque en realidad esos alvéolos no están recibiendo mucho oxígeno, están ocupados por líquido o moco, entonces no vamos a poder hacer el intercambio gaseoso bien. El organismo ante eso hace que respiremos más rápido y más profundamente pensando, ¿no? Que así nos va a entrar más oxígeno, entonces vamos a estar todo bien, ¿ya? Pero no, porque ese espacio está ocupado por moco y esa sustancia que causa la neumonía. Pero el organismo sigue ahí intentando. Entonces se produce una respiración más rápida y profunda, lo que va a hacer que haya un mayor trabajo mecánico. Es decir, los músculos intercostales, el diafragma, son músculos y van a trabajar más. Pero como todo músculo, se van a cansar. No es que se hipertrofien, así como el corazón, porque tienen otra estructura, ¿no? Estos casos son otro tipo de músculos y en realidad sí se agotan. Entonces, va a haber un agotamiento de músculos respiratorios, de la bomba respiratoria. Bomba respiratoria es decir, todos esos músculos que ayudan a la respiración. El agotamiento de estos... Ay, lo puse dos veces. Ya, entonces, cuando hay agotamiento de estos músculos respiratorios, ya no vamos a respirar como antes, ¿no? Ya no van a ser una respiración profunda ni tan rápida, sobre todo profunda. Entonces vamos a tener una respiración superficial. Es decir, vamos a estar respirando rápido, pero con poca profundidad. O sea, hacer como que, así como algo así. No es tan profundo. Y si no respiramos, comienza esa respiración superficial. Es como una etapa, ¿no? Primero es una respiración rápida y profunda, después una respiración superficial y al final ya no va a poder ni hacer eso los músculos respiratorios, de tanto que están agotados. Entonces la frecuencia respiratoria va a disminuir. Ya estamos agotando todo, ya nuestro organismo ya no puede más. Y como disminuye la frecuencia respiratoria, podemos llegar a hacer una apnea hasta un paro cardiorrespiratorio. Cardiorrespiratorio porque de por sí ya no vamos a permitir que entre suficiente oxígeno a nuestro organismo. Sin oxígeno, la sangre no va a estar oxigenada, no le va a llegar sangre al corazón, no va a bombear sangre y todo un proceso, ¿no? El corazón ya no va a poder bombear bien y de por sí el aparato respiratorio ya tampoco está funcionando bien. Entonces vamos a llegar a tener un paro cardiorrespiratorio si no se corrige a tiempo. Esa es la primera causa, ¿ve? Por eso, cuando le exiges mucho a tus músculos respiratorios. Otra causa importante es el estímulo de receptores aferentes neuronales. O sea, ¿qué hace que se estimulen estos receptores que me generan una respuesta respiratoria? A ver, que me genera la disnea. Una inflamación aguda, edema, hipertensión pulmonar, fibrosis, derrames, atelectasia, todo a nivel pulmonar ya. Em, Como hay receptores a nivel de estas estructuras, o sea, a nivel del pulmón, de la pleura, estos receptores van a mandar señales que de por sí van a aumentar la frecuencia respiratoria y ya, aquí están en las vías aéreas, en los vasos sanguíneos y en las unidades alveolares están esos receptores, ¿ok? Entonces estimulan ese aumento de frecuencia, pero como de por sí ya hay daño, a ver cómo se explicó. Voy a tomar el ejemplo del edema, ¿ya? Miren, un edema
¿qué hablo? Un derrame pleural, derrame pleural. Ay, no puedo rayar. Bueno, un derrame pleural es cuando hay, saben que tenemos dos pleuras, ¿no? La pleura parietal que está pegadita ahí al tejido pulmonar, a lo rojito, y la pleura, ¿qué hablo? La pleura visceral es la que está pegadita ahí al pulmón, al tejido pulmonar, y la pleura parietal es la que está más externa. Ya, entre esas dos pleuras, normalmente están casi pegaditas, entre sí está el surfactante y todo eso, pero si esa pleura se llena de líquido por X motivos, se le llama derrame pleural, ¿ya? Esa pleura se llena de líquido. Acá vemos, ¿ven? Ese espacio azulito está lleno de líquido. Entonces, miren cómo se ha achicado el tejido pulmonar. Es decir, vamos a tener menos superficie de intercambio alveolar, porque previamente se ha achicado el pulmón. Los alvéolos, como están contraídos, no van a funcionar bien. Entonces, a eso se le llama la pérdida de superficie de intercambio alveolar. Estos receptores detectan eso, que ya no tenemos suficiente superficie para hacer ese intercambio gaseoso. Entonces va a estimular como respuesta una respiración más rápida, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la profundidad. Pero de por sí ya tenemos un problema que ya estaba anteriormente a eso. Entonces, por más que intentemos compensarlo, no vamos a poder respirar bien. Y ahí es donde se produce la disnea. ¿Ok? En un intento de compensación, a pesar que el problema sigue ahí, entonces ya se produce la disnea, ni modo. Ahora, la tercera causa es respuesta a hipoxia o acidosis. Aquí, si estamos en una, digamos, en una patología que me conlleva una disminución de oxígeno inspirado, o lo ponemos en un caso más común, si viajamos a las alturas, nos vamos a Cerro de Pasco, digamos, ahí la presión de oxígeno está disminuida, entonces nos vamos a entrar en un estado de hipoxemia. Entonces, esta hipoxemia es captada por los quimiorreceptores. ¿Recuerdan a los quimiorreceptores? Acá recuerdan el callado órtico, en el arco cartillo y todo eso. ¿Ok? Ahí esos quimiorreceptores detectan que la sangre ha disminuido su cantidad de oxígeno porque estamos en un ambiente hipoxémico. Entonces le va a enviar señales al bulbo para que aumente la frecuencia respiratoria y el volumen de respiración por un minuto, o sea, para que respiremos más profundamente y más rápido. ¿Ok? Pero como de por sí seguimos en esa altura, podemos entrar en disnea, o si ya tenemos una patología que no nos permite que ingrese suficiente oxígeno a nuestras vías, vamos a entrar en disnea. En el caso de la acidosis metabólica o respiratoria, pero sobre todo la metabólica, recuerden, igual, en la acidosis disminuía la cantidad de oxígeno, esto es captado por los quimiorreceptores. Entonces, recuerden que se producía una alcalosis respiratoria compensatoria, es decir, hiperventilaban. Recuerden que en la acidosis siempre hay acidosis metabólica. Ojo, siempre en acidosis metabólica hay una compensación mediante la hiperventilación, porque así estaremos botando más dióxido de carbono, ¿ok? A esa compensación en general, a todo ese proceso de botar dióxido de carbono, es una compensación por alcalosis respiratoria, ¿ok? Recuerden eso. Lo mismo pasa acá. Y esa hiperventilación, en este caso, provoca la disnea porque no se está corrigiendo el problema principal. ¿Ok? Esas son las tres principales causas de disnea. Van a haber causas de disnea aguda, ya sabemos por obstrucción, pueden ser traumatismo sobre todo. Miren como al señor literalmente le clavaron el puñal por la espalda. Y bueno, ahí le ha perforado. Este es un caso de traumatismo y le pudo haber perforado el pulmón o las arterias. Le puede haber ocasionado un neumotórax o, ahí se me fue el nombre, hemotórax, ahí está, por la alteración de alguna de las arterias y esa sangre al final se puede meter a los pulmones y ¡pum! Y pasa algo así como el derrame pleural. Debido a que se va a llenar de sangre o líquido, pues el pulmón tiende como a empujarlo, ¿no? Por la misma presión. Ahora tiene líquido, entonces ese líquido va a empujar al tejido pulmonar y ya no va a haber mucha superficie de intercambio alveolar y por eso también puede provocar disnea. Miren acá esta imagen, cuando una persona se atora, ya va a haber una obstrucción de vías aéreas, en este caso vía aérea superior.
Entonces va a ser una disnea aguda, porque es súbito, ¿no? O sea, tú cuando te atoras al toque ya comienzas a sentir la falta de aire. Esta persona ya está entrando en disnea. Y ya pues, y ese es uno de la causa, y acá le está haciendo su maniobra de Heimlich ahí. Ay, necesito el puntero, pero ya. Y en la disnea crónica, ¿ok? Y vamos a ver ya casos de asma, ya enfermedades de por sí, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. La enfermedad parenquimatosa pulmonar que se refiere a la fibrosis pulmonar, la fibrosis a nivel del intersticio, recuerden, o sea, todo es como que así como había la cirrosis, donde había exceso de material fibrótico, en el intersticio pulmonar también va a haber un exceso de ese material y pues se va como que engrosar, endurecer. Esa es la fibrosis. Y neumonía, ya porque, bueno, una patología crónica, disnea crónica, porque los alveolos se llenan con ese material mucoso, ¿ok? Etcétera. Ok, entonces acá tenemos otras causas ya a nivel cardiovascular de disnea, que no es el tema ahorita. Anemia también me puede condicionar disnea por la deficiencia de oxígeno, por la hemoglobina y la deficiencia de hemoglobina y oxígeno. Descondicionamiento de factores psicológicos cuando tienes altos grados de estrés o ataques de pánico, ansiedad, también te puede provocar disnea, ¿no? Obviamente. Acá tenemos algunas respiraciones. Ay, esto vino pronto. Ay, creo que no vi. Ya. Tipos de alteraciones respiratorias. Una respiración normal se le llama eupnea, ¿ok? Es lo mismo. Tu respiración normal se llama eupnea. Cuando es hiperventilación, la hiperventilación fisiológica pues se da cuando haces mucho ejercicio, cuando vas a alturas, algo que sea muy extremo, ya recién entras en disnea, pero sí hay una hiperventilación fisiológica en estos casos. Hipoventilación, esto sí se puede dar en obesos. ¿Por qué en obesos? Porque de tanto tejido graso que tienen, o sea, puede haber una compresión. O sea, no permiten que los pulmones se expandan correctamente, o sea, no permite que se llenen correctamente de aire, por esa cantidad de grasa que está ya apretando, pues, ¿no? Y es por eso que puede haber una hipoventilación, una disminución más lenta y menos profunda. ¿Ven? Acá se ve las frecuencias, lento. O también por enfermedad neurológica, donde los músculos, digamos el diafragma, el nervio frénico que está dañado, entonces el diafragma no va a poder subir o bajar, o no va a poder contraerse o relajarse correctamente. Entonces la expansión, la dilatación o la contracción pulmonar tampoco se va a hacer de manera correcta, porque el diafragma prácticamente se encarga, es el principal músculo respiratorio. Entonces imagínense si se daña el nervio frénico que también, y eso me da también una hipoventilación. La respiración de Kussmaul o respiración asiótica, ahí siempre acuérdense, que se da en acidosis metabólica. Ya es una respiración rápida, profunda, pero se mantiene en la misma frecuencia. Acá estas dos son las que ya son bien raras. Bueno, no en frecuencia, sino que son, miren, son raras. La de Cheyne-Stokes es una respiración así que comienza en niveles basales, en su volumen tidal normal, y va aumentando la profundidad. Ahí ven, se vuelve una onda más alta. Va aumentando la profundidad y tiene un periodo de apnea, o sea, donde casi no respiras. Ahí, le dicen periodo de apnea. Así como que estás respirando, va aumentando y de repente, pum, no respiras y vuelves a respirar así. Y vuelves a así. Uy, sí se entiende, ¿no? Y vuelves a aumentar la profundidad secuencialmente y el periodo de apnea. Aumentas la profundidad cada vez más, periodo de apnea. Esa es la respiración de Cheyne-Stokes. Se da en insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Ok? Y la de Biot ya es todo una respiración que pues, no es profunda, es irregular, no tiene periodos de apnea, pero no tiene ni frecuencia ni profundidad regular. O sea, la profundidad sí, o sea, se mantiene, pero es muy desordenada, no tiene una frecuencia así exacta. Y esto se da por ya lesiones a nivel del bulbo. El bulbo es el centro respiratorio primario, entonces si te lesionas el bulbo, ya no, ¿cómo quieres que esté tu respiración? Pues esa es la respiración de Biot. Ya en los tipos de disnea hay que recordar que está la trepopnea. La trepopnea es la disnea en decúbito lateral. O sea, miren, la persona acá tiene que dormir o sobre su lado derecho o sobre su lado izquierdo, dependiendo, digamos, otra vez en el caso del derrame pleural. Digamos que esta personita tiene un derrame pleural en el lado derecho. Ya. ¿De qué lado creen que va a dormir la persona? ¿Sobre su lado derecho o sobre su lado izquierdo? Si tiene un derrame en el pulmón derecho. A ver, alguien.
que me pueda decir. Tun, tururún, tun, turun. Dijiste el lado derecho, ¿verdad? Ujú. Si tiene un derrame en el lado derecho, ¿sobre qué lado creen que duerma la persona? Sobre el izquierdo. Sobre el izquierdo. No, Ya, sobre el derecho sería. ya, muy bien, muy bien. Ya, esta pregunta probablemente se la van a hacer también en clase, ¿ya? Y la respuesta correcta es sobre el derecho. Y ahora, el por qué es que, miren, si ya tiene un derrame en pleural en el lado derecho, su pulmón ya de por sí no está funcionando bien, no tiene suficiente espacio para que sus alvéolos se expandan y reciban y hagan todo el intercambio gaseoso. Entonces, si la persona, imaginen que se eche en el lado izquierdo, sobre su pulmón sano, como al echarse sobre su pulmón sano, sobre el lado izquierdo, va como a aplastar ese pulmón izquierdo de por sí. Y solo le va a quedar para respirar el pulmón que ya está dañado. Y como ese pulmón que ya pues de por sí está dañado no va a ser suficiente, va a comenzar a tener esa disnea en el decúbito lateral. Esa es la trepopnea. Entonces, lo correcto, lo que debe hacer este paciente es echarse sobre su lado malo, sobre el pulmón que tiene dañado, porque de por sí ya está dañado, entonces eh, le va a quedar completamente el otro pulmón sano para que funcione correctamente, sin presiones. Lo deje funcionar y así no tenga problemas, ¿ok? La trepopnea entonces se da cuando te echas en decúbito lateral sobre el lado sano, ¿ok? Esa es la trepopnea. Recuerden porque eso posiblemente sí se lo vayan a preguntar en clase. La ortopnea es la disnea en decúbito, o sea, no puedes respirar estando echado. Característico de los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva izquierda, ¿ok? Esta es la ortopnea. ¿Y qué te va a decir un paciente cuando le preguntes? Bueno, ahora en clínicas cuando le pregunten, es que yo no podía respirar y tenía que dormir con varias almohadas. Y esa es la característica de la ortopnea también. Un paciente necesita dormir con varias almohadas, miren, encima de varias almohadas porque si no siente que se asfixia si se echa. Y la platipnea es lo contrario a la ortopnea, disnea cuando estás parado, precisamente, y mejora cuando te echas. ¿Ok? Esos son los principales tipos de disnea que se tienen que acordar. Entonces, ahora, la disnea que aparece con el decúbito y mejora al incorporarse, ¿cuál es? Alguien a ver que me responda. Disnea en decúbito, ¿ok? Y mejora cuando estás parado. ¿Cuál es la disnea? Ortopnea. Muy bien. Característica de, a ver, ¿en qué casos más se da esta ortopnea? ¿En qué casos lo vas a ver? En insuficiencia Respiratorio. también, pero también cardíaca congestiva. Eso Insuficiencia recuerden. cardíaca. Ujú. Ajá. Muy bien, exacto. Disculpa, era el ventrículo izquierdo, ¿no? Sí, insuficiencia O, cardíaca congestiva izquierda. ujú, sí, Muy sí, bien, gracias. chicas. La ortopnea. Y ahora, para terminar con la cianosis. La cianosis ya deben haber escuchado bastante. Ya es la coloración azulada de la piel, mucosas y lechos unguiales, o sea, de las uñas, ¿ok? De los deditos de las uñas. Refleja un compromiso oxigenatorio severo. O sea, la cianosis de por sí solo se va a presentar. Tú ves a una persona cianótica y tú dices, ay no, ya este está severo, ya está grave. ¿Ok? Se evidencia ante concentraciones mayores o iguales de 5 gramos por decilitro de hemoglobina reducida. No es la hemoglobina oxigenada, la hemoglobina reducida tiene que estar en mayor cantidad. Cuando pasa los 5 gramos por decilitro ya, ya se ve la persona con esa coloración azulada. Y cuando ya ves una persona, o sea, y cuando su saturación es menor de 85%, o sea, tú ves una persona que ya está cianótica, tú vas a decir, seguro tiene su hemoglobina mayor o igual a 5 gramos por decilitro y seguro su saturación está a 85%. Ahí pueden apostar, le ponen el pulso oxímetro, uy, sí, está menor a 85%. Y ahí sale.
Entonces, los tipos de cianosis van a ser central o periférica. Acá no se vayan a confundir porque la central se llama central, pero también se da en... Ay, un momentito, necesito agüita. Ok, se da en labios, lengua, escleras, lechos unguiales de manos y pies. Ay. A pesar de que se llama central, también se da en manos y pies, ¿ok? No se vayan a confundir. Esta cianosis central evidencia hipoxemia y se diferencia de la periférica porque la periférica, o sea, acá es hipoxemia, reducción de oxígeno en la sangre, pero en la periférica, de por sí, ya toda la sangre está reducida, ¿ok? Eso acuérdense, esa es la diferencia. En la periférica también la vas a ver en las extremidades, ¿sí? Pero no por eso digan que es central o periférica, sino porque en la central hay disminución del oxígeno en la sangre y en la periférica hay disminución de la sangre en sí, ¿ok? Ay, ¿cómo lo...? No, ya está. Defecto en la circulación en la periférica y disminución de oxígeno en la sangre o disminución o hipoxemia en la central, ¿ok? Miren acá a esta señora cómo se le ve todas sus manos cianóticas, literalmente así se ve bien azules, ¿ok? Los labios, las escleras, las uñas, los lechos unguiales. En esta imagen también vemos a la jovencita con todos sus cianosis en las escleras, en los labios. Pero miren acá sus dedos. Hay algo característico acá. A esto se le llama, ven cómo están hinchados, las puntas de sus dedos están engrosados. Eso se le llama acropaquia. Tiene varios nombres ya. Se van a ir acostumbrando. Se le llama acropaquia, dedos empalidos de tambor, cloving, hipocratismo digital, etc. Cuando vean estos dedos y cianosis, o estos dedos de por sí ya engrosados, la acropaquia, ya me está indicando una patología crónica respiratoria. O sea, eso siempre acuérdense. Si ven acropaquia, si ven dedos en palillo de tambor así, ya de por sí, no, la paciente tiene alguna enfermedad respiratoria crónica, más frecuentemente, o sea, lo más probable, ¿ok? Entonces, las causas de una cianosis, ¿dónde está mi puntero? De una cianosis central, puede ser por diferentes causas, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, de respiratorio, cardíacos también, por cardiopatías congénitas acá, pero céntrense en lo respiratorio y en lo demás, en lo respiratorio sobre todo. Trastornos hematológicos, bueno, por la metamoglobinemia y eso, que esto ya no es tan relevante. El mal de montaña sí lo mencionaron. Recuerden, cuando estamos a más altura disminuye la presión de oxígeno y si eso se vuelve prolongado, incluso podríamos entrar a un estado de disnea o presentar la cianosis que vemos acá, ¿no? Entonces, el borrador. Ya. Entonces, en el caso de la cianosis periférica, las causas van a ser todas las de la cianosis central. Pero acá recuerden que hay un fenómeno llamado fenómeno de Raynaud, que prácticamente es una vasoconstricción periférica, así sin... Una vasoconstricción periférica prácticamente. Y debido a esa vasoconstricción periférica es que se produce la cianosis, que también es periférica. Recuerden, periférica es porque no le está llegando suficiente flujo. Cuando hay vasoconstricción periférica, significa que los vasos sanguíneos más distales que están en los dedos, en los pies, se van a achicar, se van a vasoconstriñir y entonces la sangre no le va a llegar a estos dedos, estas manos, estos pies, entonces el oxígeno tampoco, se van a poner de color azul, ¿ok? Recuerden, fenómeno de Raynaud en cianosis periférica. Y acá vemos en estas imágenes los fenotipos, o sea, la apariencia típica de los pacientes con los dos tipos de EPOC que hay. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene dos tipos. Uno es este de acá de la izquierda que vemos, a este se le llama bronquítico crónico abotagado azul. Miren cómo se ve, es un paciente de contextura gruesa con edemas, o sea, edema general, cianosis central, debido a cor pulmonale crónico. Creo que a uno les han... Ah, no, claro, ya. El cor pulmonale es como una hipertensión pulmonar, o sea, la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho está y tiene hipertensión, ¿ok?
O sea que no va a dejar pasar mucho flujo sanguíneo porque em, está como achicado y eso hace que aumente su presión en la arteria pulmonar. Entonces, como no deja pasar mucha sangre del ventrículo derecho a que salga por esa arteria pulmonar, esa sangre no va a llegar a oxigenarse. No va a llegar a oxigenarse ni a hacer todo su recorrido hasta llegar al ventrículo izquierdo y entonces no vamos a tener sangre oxigenada en nuestro organismo. Es por eso que vamos a tener una cianosis central, porque la sangre no va a estar oxigenada, va a haber una hipoxemia. Y es por eso que este paciente con EPOC bronquítico, de tipo bronquítico, va a estar todo cianótico, ¿ok? Eso es cuerpo pulmonale. Hipertensión pulmonar que conduce a una patología cardiovascular. Ya. El otro tipo de EPOC es el enfisematoso. Este es el crónico, este es el enfisematoso. Miren lo contrario. Acá está gordito, el enfisematoso es un paciente delgado, así bien delgado. Y en este caso, para este tema, lo que importa es que no cursa con cianosis. O sea, este paciente va a estar delgado y va a estar su piel pálida, pero no azul. Tal vez, o tal vez ni siquiera pálida, pero no va a estar cianótica. En cambio, acá sí. ¿Ok? Esas son las principales diferencias. Entonces, vamos a hacer, a ver, esta. Dice, son causas de cianosis central las siguientes alteraciones, excepto... a ver, ¿cuál creen? El mal de montaña es en cianosis central. Ya, este es en cianosis central, sí es. Ya, sí, porque hay menor presión de oxígeno, entonces va a haber una hipoxemia. Enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar es cuando los alvéolos no pueden hacer intercambio gaseoso. Ya lo vamos a ver más adelante. Y también, si no hay intercambio gaseoso, no hay sangre oxigenada, hipoxemia. Entonces es central. El fenómeno de Raynaud, bueno, aquí está. Esta es la respuesta, ¿no? Esta es periférica. La tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita. Entonces vendría a ser central. La fibrosis pulmonar también es central. ¿Ok? Entonces la respuesta es la de acá. Y bueno, esta, a ver, dice, para que exista cianosis es necesario que la hemoglobina reducida en sangre capilar sea, a ver, ¿se acuerdan? Esta es memoria más que nada, así que la respuesta es 5. Sí, tiene que ser mayor a 5 y una saturación menor a 85. Ok, bueno, eso sería todo, chicos. Disculpen por los inconvenientes, los problemas técnicos del comienzo. Eso sería todo, chicos. Les voy pasando el post-test y los que llenen el post-test ahí les voy a mandar mis apuntes para su sesión de seminario que les corresponde esta semana. Muchas gracias por su atención y tengan una linda semana. Muchas gracias, Lucero. Muchas gracias. Gracias, chicos. Ahí les mando el post-test.